Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Lo Chueco no es Derecho. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y le mandamos un saludo a José Bonilla, que por ahí en algún lugar de estas latitudes cercanas nos escucha. El día de hoy vamos a platicar sobre distintas cuestiones, aspectos jurídicos de algunos operativos que se han realizado aquí en el Distrito Federal. El objetivo de estos operativos ha sido prevenir y perseguir el delito de trata de personas, pero tiene ahí algunas aristas que vamos a comentar con nuestra invitada e invitado, que los presento. Carla Ortega, ¿cómo estás, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí, Carla. Y Carlos Alberto Landa, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, Leti, buenas tardes, gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Antes de comentarles la semblanza de tanto de Carlos como de Carla, les comparto las formas de contacto. En Twitter y Facebook pueden localizar ustedes Lo Chueco no es Derecho, @Chueco no Derecho en Twitter, Lo Chueco no es Derecho en Facebook, y las formas de contacto del canal en redes sociales: Acústica Radio en Twitter, @acústica_radio, Facebook Acústica Radio, y también pueden hacer ustedes una llamada telefónica al 5611-2000, mandar un correo, un comentario a lochueconoesderecho@gmail.com. ¿Y qué les parece si antes de empezar nos comparten formas de contacto que quieran hacer de públicos, Carla? En Facebook estamos como Movimiento por Entretenimiento Erótico. Ok. Esa será la forma de contacto directo. Perfecto, Carlos. En el caso de nosotros estamos en Facebook también como Asociación de Bares y Centros Nocturnos, y en nuestra página es www.movimientoporentretenimientoerótico.com.mx, y también nos encuentran a través del correo electrónico como a bares y centros nocturnos @yahoo.com.mx. Perfecto, muy bien, gracias, Carlos. Pues bueno, Carla Ortega es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional, con 10 años de experiencia en recursos humanos, en particular en el área de capacitación y desarrollo humano en diversas empresas como Walmart, Dish, Telmex y Todo Moda. Actualmente funge como vicepresidenta del Movimiento por Entretenimiento Erótico. Carlos Alberto Landa, licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Valle de México, profesionista independiente. Desde hace 14 años se dedica a la representación, asesoría y defensa de bares y centros nocturnos, y desde hace un año es el presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos. Pues bueno, ¿qué les parece si ponemos en contexto a nuestro auditorio? Y podemos empezar por hacer como un poquito de historia, ¿no? Hace unos años, no hace mucho, se escuchaba de que qué barbaridad, hay jovencitas, mujeres que están siendo explotadas en algunos puntos de la ciudad y nadie hace nada, ¿no? Pasa un año y pasan 2 y pasan 3, se promulga una ley, sigue pasando el tiempo y empiezan a verse por ahí acciones de prevención, algunas campañas específicamente dirigidas a una modalidad de la trata de personas, que es la explotación sexual. Va pasando el tiempo y de repente, bueno, hay un boom de rescate de víctimas, hay un boom de persecución del delito, al menos aquí en el Distrito Federal. Y esto en específico me refiero, si estoy equivocada, Carlos, tú me darás mejores referencias. Creo que el parteaguas del antes y el después de la forma en la que se percibe la persecución del delito aquí en el Distrito Federal, creo que el antes y el después lo marca un operativo que se realiza en el Calígula, que para quienes no son del Distrito Federal o para quienes son de aquí pero que no están muy familiarizados y familiarizadas con el tema, y eso voy a decir como yo, Leticia del Rocío, sabía las referencias que tenía del Calígula, ahí les va, nunca te los había dicho. No, hombre, no, si quieres encontrar mujeres así guapísimas, que qué bárbaro, y pelados así bien feos, pero que van, es la verdad, pero que van a buscar a chavas muy guapas, porque todas son extranjeras, son de Venezuela, son de Ucrania, insisto, esto es como la referencia que yo tenía hace, no sé, unos años, no sé cuánto, pero ya hace más de un año, por supuesto.
ve al Calígula. Ahí te vas a encontrar con que, pues bueno, casi todos están casados, pero pues van ahí a echarse una cana al aire. Vamos, yo creo que esto no dista mucho, no hay mucha diferencia entre lo que yo había escuchado en algún momento del Calígula y de algunos otros lugares, también muy conocidos en la zona rosa particularmente. No dista mucho de lo que en el resto del país se habla de los centros nocturnos. Pero bueno, resulta que un día amanecimos con la noticia de que, ¡qué barbaridad!, el gobierno del DF ha decidido declararle la guerra a la trata de personas. Y lo digo así porque así es como se presentó, creo. Pero hay un detrás de la noticia, o un detrás de cámaras, o un detrás de fotografías, o un detrás de todo. Y para eso están ustedes hoy aquí. Así de que, Carlos, ¿el Calígula es un parteaguas o no? Fíjate que Calígula sí es un parteaguas en lo que nosotros definiríamos la lucha de quienes participamos de la vida nocturna dentro del baile erótico en la defensa de nuestros intereses y derechos. Perdón que te interrumpa, pero es que yo sí quiero que ahora sí que se limpie el nombre. Porque dices, de quienes participamos de la vida nocturna, por favor, platícanos de qué se trata esa vida nocturna, porque no es hay mujeres tremendamente guapas, hombres tremendamente feos que abusan de la necesidad de las mujeres tremendamente guapas. No es nada más este escenario, porque eso es lo que yo creo que el 98% de las personas que escuchan de centros nocturnos tienen en su imaginario, porque es lo que nos han construido, lo que sabemos. Platícanos de qué se trata este centro nocturno, porque no son nada más las bailarinas, es mucha gente detrás. Déjame compartir que, mira, nosotros hoy estamos luchando por implementar una nueva terminología. Hoy lo que nosotros hemos defendido como bares y centros nocturnos, en el pasado reciente y lejano eran considerados los table dance. Algo que nos ha funcionado a nosotros es ser autocríticos y directos. Los table dance, de alguna manera, en su momento, relajaron reglas, permitieron que se realizaran conductas equivocadas, que dieran pauta a relacionarse con actividades ilícitas. Hace unos 10 años se decía que en los table dance se llevaba a cabo el delito de lenocinio. Personas beneficiándose económicamente de la explotación sexual. Y también había operativos, nada más que en ese entonces no había un órgano especializado dentro de la Procuraduría. Posteriormente, cuando se implementa la primera ley de trata de personas a nivel general, se presume que entonces habría que crear dentro de la Procuraduría Capitalina un área especializada que atendiera esa problemática. Así fue como se creó la Fiscalía Especializada de Delitos de Trata, que hoy encabeza la fiscal Juana Camila Bautista. Tú has mencionado que en este combate, en esta prevención, se han enfocado al ámbito sexual. Es verdad, pero yo te diría que desde su entrada en vigor nunca ha habido una lucha real contra la trata de personas, entendiéndola como un todo o en diferentes momentos. Nosotros hemos percibido que una verdadera lucha inicia desde la prevención. En esta Ciudad de México no hay una política de prevención para que las personas no caigan o sean víctimas del delito de trata. Y perdón que te interrumpa otra vez, pero nada más dime en qué tema en este país tenemos políticas de prevención. Es correcto, este país se caracteriza por ser reactivo, no proactivo. Esperamos a que se ahogue el niño para entonces intentar tapar el pozo. Esperamos a que tengamos niños que son quemados víctimas en una guardería de bullying, exactamente. Para entonces enfocarnos en las guarderías. Para ir correteando una ley que se tardó años en salir y que es inoperante y etcétera. Necesitamos que alguien se muera envenenado por alcohol adulterado para entonces poner atención en el alcohol adulterado. Necesitamos que a un niño le extirpen un ojo sano para entonces enfocarnos en toda la problemática. Sí. Es decir, hasta que no surge el problema es cuando lo empezamos a atender, y eso entre comillas. Porque además hay otra cosa, los medios nada más dan cuenta de los sucesos y no de los procesos. Mientras esté la noticia de moda, ahí estamos, ponen atención, las autoridades dicen que atienden los problemas, pues después se diluyen, como muchos otros tantos. Bien, pero retomando lo nuestro. Nuestras actividades actualmente son muy diferentes a las que se realizaban hasta hace 2 años. Una característica de ella, como tú lo mencionabas, es que en nuestros lugares trabajaban personas extranjeras, mujeres guapas, jóvenes, talentosas.
Sin embargo, nosotros... Pero no nada más extranjeras. También ¿estás de acuerdo? mexicanas, sí, por supuesto. Sí. Nosotros, para evitar los riesgos de que nos se implicaran en que estábamos secuestrando mujeres de otro país, de Ucrania, de Italia, de Checoslovaquia, en fin, decidimos, y creo que ha sido un error, pero así lo asumimos, prescindir de estas personas. El prescindir para nosotros elimina o minimiza los riesgos. Sin embargo, me parece que a esas personas se les condenó a estar en lugares inseguros, si es que están en algún lugar, o bien a realizar esas actividades de manera clandestina, en alto riesgo. Ese es un problema de autoridad. Ahora, todavía hace 2 años había como una ecuación: table, prostitución, delito. Table, prostitución, delito. Table, empresarios giro negro, pseudoempresarios, ¿no? Tratantes de personas. Prostitución, prostitutas, quitamaridos, suripantas, ¿no? Y delito, lenocinio, tratantes de personas. Ese término de suripanta me lo enseñó un torero muy famoso, que así le llamó. Me pareció un poquito novedoso, ¿no? Pero finalmente, a lo mejor es antiguo, pero válido. No, muy válido, sí. Entonces nosotros decidimos romper con esa ecuación. Nos ha costado mucho. Ahora, retomando lo que tú dices, ¿qué pasaba anteriormente? Sí, efectivamente, acudían personas, yo te diría, con una doble moral o con una doble conducta, que en el día nos rechazaban. El político, el empresario, el gobernante, el deportista, el religioso, que se espantaban de esas mujeres, pero que en la noche estaban en los lugares pidiendo una atención, que los cuidaran, pues estaban ahí. Porque ya lo he manifestado muchas veces, el erotismo es inherente al humano. Y todos tenemos grados diferentes, algunos más, otros menos, pero ahí estamos, ¿eh? Hay quienes se atreven a ir a los lugares, pero hay quien se erotiza con alguna foto de Maribel Guardia o de Ninel Conde o de esas mujeres feas que salen en las revistas especializadas para caballeros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué dices que feas? Porque todo el mundo se espanta, porque, bueno, al menos eso dicen las mujeres, ¿no? ¿Qué les ves esa postiza, silicona, no? Bueno, pues cada quien también es muy subjetivo, pero bien. Perdón que te interrumpa, Carlos. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con Carlos Landa y con Carla Ortega, de Asociación de Bares y Centros Nocturnos Carla, y del Movimiento por Entretenimiento Erótico, Carla Ortega. En unos segundos regresamos. Si quieren hacer una llamada, pueden hacerlo al 5611-2000. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Lo Chueco No es Derecho. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y estamos platicando con Carlos Landa y con Carla Ortega de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, Carlos, y del Movimiento por Entretenimiento Erótico. Carlos, antes de irnos estabas a punto de retomar el asunto del Calígula, pero nada más quiero ir leyendo algunos puntos muy importantes de un estudio que conviene y vale la pena que para aquellas personas que están interesadas, pues busquen la manera, Carla más adelante les dirá, busquen la manera de tener este documento como análisis, como para consulta, para estudio, etcétera. El proceso para legislar sobre la trata de personas en México inició en el 2005, concretándose en 2007 con la publicación de la primera ley específica en la materia. Importante es recordar que al tiempo que se avanzaba en la ley se presentó otra iniciativa que reformaba diversas disposiciones del Código Penal Federal, vinculadas principalmente con la explotación sexual comercial de menores de edad, así como para los sujetos que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho y o para resistirlo, entre las que se incluyeron penas y agravantes a los delitos de turismo sexual, corrupción y trata enfocada en dicha población. En el contexto de esa iniciativa, publicada en marzo de 2007, también se modificaron los artículos 206 y 206 bis, correspondientes al delito de lenocinio, y se desarrolló por primera vez el delito de trata de personas para mayores de edad en el artículo 207, resultando en 2 definiciones de trata, una para menores de edad y otra que atendía a las personas adultas. Esto forma parte del inicio del tema de la moral y las buenas costumbres al libre desarrollo de la personalidad, que forma parte del estudio Consecuencias Invisibles del Rescate, el caso del table dance, realizado por el colectivo contra la trata de personas, Asociación Civil. Pero bueno, Carlos, ¿seguimos? Sí, claro, y entonces te decía que Calígula es el parteaguas para nosotros en la lucha. Antes de Calígula, la Fiscalía vino realizando operativos. El primer operativo fue en Cádila.
que presentaba ciertas características, eran muy violentos. Desde el primer operativo... Eran muy violentos hacia las los personas elementos de policíacos. Así es, la forma en que se llevaban a cabo eran demasiado violentos, había violaciones a los derechos de la persona, así lo empezaron a manifestar las mujeres que en su momento fueron detenidas. Sin embargo, se desacreditó por parte de la fiscal diciendo que eran personas aleccionadas que respondían a intereses de los pseudoempresarios. Nosotros desde ese momento decidimos unirnos un grupo de negocios en una asociación y empezar a llevar a cabo una capacitación y un estudio sobre los elementos. En eso estábamos cuando llegó el operativo a Calígula, un negocio ya afiliado a la asociación donde las mujeres y los trabajadores habían recibido una capacitación previa. Durante el operativo se sale de control porque las mujeres no se asumen como víctimas y rechazan ser detenidas y presentadas. Ahí quiero hacer una breve pausa para mencionar dos cuestiones. Carlos, no es lo mismo capacitación que eleccionamiento. Correcto. Hay una diferencia sustancial en la definición. En este caso específico, el que ustedes hayan capacitado al personal de los bares que forman parte o que en ese momento formaban parte de la asociación, era básicamente para decirles a qué tienen derecho y a qué qué hacer y qué no hacer, qué pueden hacer y qué así es, preferentemente no hacer en el transcurso. Qué es lo legal y qué es lo ilegal, qué puede dar pauta a un señalamiento equivocado y qué no. Diferente a que una persona sea leccionada en este contexto, cuando la fiscal dice que bueno que son personas que han sido leccionadas en el caso del Cadillac, se refiere a mujeres que mediáticamente se identifican como víctimas de trata de personas y que no necesariamente eran víctimas, pero que oficialmente se dice. Lo que pasa es que como fueron aleccionadas, esto es, como fueron instruidas, manipuladas, entonces por eso no se están asumiendo como víctimas. Fíjate que jurídicamente el término aleccionamiento se utiliza para señalar a alguien que ha sido preparado para culpar o exculpar a otro. Eso es un aleccionamiento. Pero la capacitación es diferente. La capacitación no necesariamente es exculpar o culpar a alguien, simplemente es conocer tus derechos, saber cómo actuar. Es una preparación para saber cómo actuar en un momento. Estas mujeres que valientemente se resistieron esa noche dieron origen al movimiento pro entretenimiento, que aquí ya mi tocallita nos platicará un poquito más, ¿no? Y desde ahí inició nuestra lucha. Lucha que hasta el día de hoy nos ha arrojado algunos datos muy interesantes. Primero, en todos los operativos, las mujeres son obligadas, mediante tortura, a firmar declaraciones que ellas no dictan. Eso ya está plenamente acreditado. Segundo, se está enviando a la cárcel a personas que no han cometido un delito, simplemente porque la fiscal dice que fueron responsables de provocar el erotismo en los clientes para consumir bebidas alcohólicas a través de las mujeres. Esa es una absoluta aberración. No, pero es que... Ni siquiera está señalado en el tipo penal, No, porque además, nada más imagínate, en el caso justamente Maribel Guardia, Ninel Conde y un largo, etcétera. Y no por eso bebo, sí, no por eso bebo. No, pero aparte... son responsables ellas de que otra persona se erotice. Sí, entonces ahí ya se configura algún delito. Digo, es un absurdo. ¿Cuántos carpinteros, mecánicos, eléctricos estarán siendo víctimas de los perversos intereses de las publicidades, ¿no? Que están utilizando a Maribel Guardia para despertar su erotismo y probablemente consumir drogas y bebidas? Bueno, es un absurdo. Esa es parte de lo que está haciendo la Procuraduría. Es lo que estamos luchando, es lo que hemos detectado. Hoy en día estamos en una etapa, ya no nada más en la defensa de la apertura de nuestros negocios. Estamos en una etapa luchando por los derechos de todas y cada una de las personas que son detenidas, bailarinas, trabajadoras. Estamos ya utilizando vías para denunciar esto que está pasando. Esto no puede seguir. Porque, Leti, te repito, aparte de los daños y perjuicios, lesiones que se están causando,
Se está dejando de combatir el delito de trata en el distrito. ¿Cuántos niños están hoy pidiendo limosna siendo obligados? ¿Cuántas personas están siendo víctimas del tráfico de órganos, de tejidos, de células? ¿Cuántos jóvenes en este momento están siendo recluidos para las organizaciones criminales? ¿Cuántos trabajadores verdaderamente están siendo explotados y están beneficiados, tanto de empresas nacionales como extranjeras, en el campo, en la industria, en los servicios? Eso es lo que está dejando de hacer. Y en México no hay una política pública para atender el delito de trata, no hay prevención, no hay investigación, no hay persecución, no hay reserción, es decir, esto nada más es de dientes para afuera. Pero además hay algo grave que hemos venido denunciando, se están canalizando una serie de recursos económicos muy importantes que no están siendo utilizados debidamente y que alguien se está beneficiando económicamente de ellos, ¿eh? Y yo ahí abro un gran paréntesis. Que lo mismo sucede en el sector educación, sector salud, sector y un triste y lamentable y muy reprochable, etcétera, cierro paréntesis. Y entonces, después de este cierro paréntesis, Carla. No, cuéntame tú. ¿Qué es lo que pasa? O mejor dicho, nace el movimiento pro entretenimiento erótico, como comentaba Carlos, a raíz de este operativo en Calígula. Para quienes, y tiene que ver con esta doble moral que mencionaba Carlos, que también está mencionado aquí en este estudio, en este diagnóstico, para quienes acostumbran a ver las cuestiones con una lente de doble moral, creo, y en términos generales también, al hablar de un movimiento pro entretenimiento erótico, quiero suponer que en más de una ocasión se ha cuestionado o la legitimidad de ese movimiento, o la utilidad, o la finalidad, o nada más por la palabra erótico, ¿o me equivoco? Pues fíjate que, contrario a lo que estás diciendo, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, tanto del público en general, como de diversas asociaciones civiles, por ejemplo en este caso el colectivo, de las mismas autoridades de gobierno, llámese Senado, Cámara de Diputados, del DF, PGJ, la misma PGJ. Afortunadamente creo que no ha causado el ruido o la impresión a lo mejor que estás comentando, más bien todo lo contrario. Sin Entonces, embargo, al momento de ponerlo ya en blanco y negro, vamos, no me gusta la forma como institucionalizado, pero como más en blanco y negro, pues en ese momento la doble moral se diluye. Mira, no es que se haya diluido, pero ¿sabes qué está pasando? Que el erotismo es un elemento de la sexualidad humana, sin embargo no es necesariamente sexo. Entonces creo que al momento que le pusimos la palabra erótico y que hemos tratado nosotros de definir y compartir esa definición con los diferentes públicos, se ha entendido que nosotros estamos a favor de que el baile erótico se legalice como una actividad lícita, para empezar, ¿no? 2, que se desvincule de delitos como el de trata, lenocinio y prostitución. Bueno, prostitución no es delito, pero que se desvincule de esa actividad. Y 3, bueno, el otro objetivo que el movimiento tiene es evitar las violaciones a los derechos humanos de las personas que trabajan en este gremio, en los operativos que ahorita hemos estado comentando, ¿no? Entonces, creo que a la gente sí le ha quedado muy claro cuáles son nuestros objetivos y por qué lo estamos haciendo, y eso nos ha dado la ventaja de que hoy nos miran con otros ojos y que nos han dado ese voto de confianza para poder compartirles qué hemos estado haciendo. Y que no nada más los miran, sino que simple y sencillamente, para empezar, los miran, porque antes de esto... Exacto, fíjate... Perdón, Carla, vamos a ir un corte brevemente, regresando, continúas, Carla, y luego sí, Carlos. Estamos en Lo Chueco No es Derecho, en unos segundos regresamos. Muy bien, estamos aquí en Lo Chueco No es Derecho. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y estamos platicando con Carlos Landa de Asociación y Bares, la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, y Carla Ortega del Movimiento Pro Entretenimiento Erótico. Antes de retomar, Carla, aquí en el estudio, en el diagnóstico Consecuencias Invisibles del Rescate, el caso del Table Dance, publicado por el Colectivo contra la Trata de Personas, Asociación Civil, hay una parte que les sugiero ampliamente que la revisen con detenimiento, que es son las similitudes entre la Ley General de Trata de Personas y el convenio de 1949, cuáles son los
las diferencias que hay entre lo que en un inicio estamos hablando de lo que se debe de proteger, esta visión y perspectiva de derechos humanos, y lo que tenemos, por ejemplo, en una ley general de trata. En el caso, por ejemplo, nada más les voy a mencionar del bien jurídico protegido en la ley general de trata, es la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niños, niñas y adolescentes. En el convenio de 1949, el bien jurídico protegido, la dignidad y el valor de las personas, que yo creo que engloba todo lo que la Ley General de Trata 2012 está, digamos, desmenuzando. Pero aquí tenemos de manera muy clara, muy visible, este comparativo de aspectos muy importantes a destacar entre la Ley General de Trata y el convenio de 1949, un convenio que permitió dar una visibilidad muy grande a la violencia hacia mujeres y niñas. Esto es parte de la información que aquí se contiene y que, insisto, les sugerimos ampliamente, si les interesa el tema, desde luego la consulta. Carla más adelante nos va a comentar la forma en la que se pueden adquirir estos ejemplares. Carla, antes de irnos al corte, entonces, estábamos escuchándote los comentarios que nos hacías de la aceptación que ha tenido el movimiento pro entretenimiento erótico, pero también el apoyo que ha recibido, ¿no? Mira, el jueves que presentamos la investigación junto con el colectivo en la Comisión de Derechos Humanos, bien decía Fernanda Zeta, que fue la investigadora principal junto con Mónica Salazar, decía algo bien importante dentro de las conclusiones. Una de las cosas buenas que ha surgido de todo esto, de esta persecución, es que se pudo crear un movimiento de bailarinas y empleados de estos centros nocturnos que en un momento dado cualquiera hubiera pensado que era imposible para empezar, ¿no? Número 2, que se ha volteado a ver este movimiento. Hoy somos, creo que, punto de referencia cuando se quiere hablar del tema. Y lo más importante, logramos que las personas que pertenecen a este movimiento estén orgullosas de lo que hacen, a lo que se dedican, de su trabajo, que afortunadamente hemos encontrado en personas como Mónica o con Fernanda, en el caso contigo también, ¿no? En diferentes autoridades, que darnos esa ventaja de decir, bueno, a ver, vamos a hablar con las que están realmente implicadas en el trabajo, en las personas que realmente trabajan en el día a día en eso, para que nos cuenten cómo es, ¿no? Porque de nosotros se hablaba muchísimo, pero era, como dices tú, cosas que se construyeron de lo que se decía, ¿no? Pero nadie de los que trabajaban ahí había salido realmente a dar la cara y decir, a ver, esto es lo que se hace, esto es lo que no se hace. Abrimos las puertas de los negocios con apoyo de la asociación para que pudieran ir a hacer investigación de campo, y hoy en día tenemos muchas personas que después de haber visitado los lugares dicen, esto es un trabajo como cualquier otro. La persona que está ahí está libre y voluntariamente, por lo menos en los lugares que pertenecen a la asociación y donde trabaja el movimiento, y hay ciertas condiciones que permiten que eso suceda de forma segura, transparente y legal. Eso es creo que lo más importante que en relación a la visibilidad que se ha dado al movimiento. Fíjate, Leti, que a mí me gustaría un poquito andar en lo que dice aquí Carla. Particularmente yo estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido conjuntamente el movimiento de la asociación. Hemos logrado derribar estigmas, diluir etiquetas, estereotipos. Fíjate que hay bien lo decía Carla, todo el mundo hablaba de nosotros menos los que estábamos involucrados en la problemática en la noche. Logramos construir esa voz, una voz genuina, auténtica, que además el día de hoy es legal, es formal, tanto ellos como nosotros estamos legalmente constituidos, y que hemos apostado por la transparencia. Lejos de estar en esa opacidad que se nos ha señalado, nosotros hemos apostado por la transparencia. Hoy, a todo lo que ha dicho Carla, yo te agregaría que hay gente que se está enamorando de nuestro trabajo. Hoy tenemos comunicadores que han vivido la noche. Tenemos el caso de una personita del Estado de México que vivió un día como si fuera bailarina. Ella nos está haciendo favor de elaborar un documental con nuestra historia, que además son historias reales. Y ya tuvo la oportunidad de vivir lo que vivir una bailarina y dice, oye, es que esto es tan digno como una licenciada, como una enfermera, como una arquitecta, como una psicóloga. Y se enamoró. Y cada vez son más las personas que dicen, eso está padre. Y yo lamento mucho
que la autoridad no nos esté dando la importancia que tal vez tuviéramos, porque creo que podríamos ser un aliado en muchos sentidos de la autoridad, en políticas públicas enfocadas a combatir el delito de trata, y de prevención sobre todo, pero también podríamos ser aliados en materia económica, en materia de negocios, en materia de turismo. Y por otra parte también debo y quiero agradecer públicamente a Mónica Salazar, a Fernanda Ezeta, por este trabajo que han hecho. Mucho de lo que está en el libro son nuestras historias, son nuestros testimonios. Creo que lo lograron plasmar tal como es. Creo que este libro nos va a aportar mucho a muchas gentes. Está lo mejor por venir. Yo invito al auditorio, al público, a que lo adquiera, a que lo busque. Próximamente estaremos buscando ahí lugares donde los puedan adquirir. Creo que vale mucho la pena, está muy interesante. Con eso vamos a poder entender mejor lo que es la situación del table dance, lo que es la vida, lo que fue, lo que es a hoy, lo que se está haciendo positivo, lo que se está dejando de hacer, Leti, porque todavía falta mucho por hacer. Dentro de las conclusiones de San Fernanda hay muchas tareas pendientes que hay que realizar. Creo que apenas se está construyendo y ojalá la autoridad lo voltee a ver y te repito, podamos establecer el diálogo. Nosotros, por ejemplo, estamos positivos con la designación de Patricia Mercado como secretaria de Gobierno del Distrito Federal. Me parece que al movimiento sobre todo le viene bien. Es una mujer. El trabajo tuvo un papel muy positivo. Así es, y esperamos que como secretaria de Gobierno tenga esa sensibilidad, que en su momento también nos la dio el licenciado Héctor Serrano. Hay que reconocerlo, que nos abrió las puertas. Estuvimos en contacto, al menos a nosotros, ¿no? Y esperamos que con la licenciada Patricia siga haciendo lo mismo. Sus antecedentes académicos, laborales, políticos, nos tienen muy esperanzados. Creemos que pueden venir todavía buenos tiempos. Seguimos con los legisladores. Próximamente vamos a estar en un foro en el Senado de la República la próxima semana. Por ahí les haremos llegar las fechas de invitaciones. Ojalá nos acompañen. Retomaremos el tema de la Asamblea Legislativa y estamos esperando ya que entre en funcionamiento la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, también para acercarnos a los próximos diputados federales y que volteen a vernos, que atiendan nuestro tema, porque nosotros, creo que te lo decía la vez anterior, ni siquiera estamos apostando por el trabajo sexual, Estamos apostando porque nuestra actividad sea reconocida. Si tú quieres especializar de manera específica, pues ya no queremos vivir bajo esta zozobra, bajo este nerviosismo de que todas las noches... A ver si no nos toca operativo. Exactamente, ¿no? Porque además tenemos un problema como empresarios, Los trabajadores prefieren irse a trabajar al chip and Dale que estar con nosotros, porque ahí están seguros que no va a llegar el operativo. No sé por qué los hombres no son víctimas de trata. Pues es que ellos no son víctimas de trata. ¿Por qué? Porque son hombres, porque están fuertes. De acuerdo a una objetiva, me parece, a una visión equivocada que se tiene. Pero de lo que comentabas, Carlos, de que aquí en este texto está el funcionamiento de los table dance. Brevemente, antes de irnos al corte, les comento, aquí habla justamente de que en buena medida las políticas públicas hacia el tema del sexo comercial tienden a estar cargadas de oscuridad, prejuicio y desconocimiento. Para ello, el colectivo destaca que mantuvieron contacto justamente con la Asociación de Bares y Centros Nocturnos para desarrollar este trabajo, y a partir de lo anterior se constata una forma de organización. Las bailarinas dicen: nosotras vendemos ilusiones, son la figura más importante del lugar. Se trata de mujeres mayores de edad, trabajan en turnos de 7 horas y hay 3 turnos. Suben a la pista, realizan un baile o performance en 2 o 3 canciones. En su baile, el uso del tubo y la actuación, usan el tubo y la actuación, algunas con fuego, aros, telas, es lo más importante. A decir de las propias bailarinas, son ellas quienes eligen las canciones que van a bailar, compran y diseñan su vestuario. Regresando al corte, les voy a comentar más sobre las bailarinas, pero también de personal muy importante que yo creo que sin la participación de ellos, pues no se puede hacer la mitad del show, que son los meseros y garroteros. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Lo Choco No es Derecho. Estamos platicando con Carlos Landa de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos y Carla Ortega del Movimiento Pro Entretenimiento Erótico. Antes de irnos al corte, estaba yo platicando aquí con ustedes lo que contiene el diagnóstico Consecuencias Invisibles del Rescate, el caso del table dance del colectivo contra la trata de personas, asociación civil. Que bueno, una parte importante, desde luego muy importante, sí son las bailarinas, pero igualmente importantes son, por ejemplo, los meseros y garroteros,
que básicamente atienden a los clientes y venden las bebidas. Además de los meseros y garroteros, están edecanes y auxiliares, personal de seguridad y cadeneros, personal de limpieza y las mamis, que ahorita te quiero preguntar qué papel juegan ellas. Y bueno, desde luego el gerente, capitán de meseros, hostes, cocineros, barman, operador de luz, etcétera. Vamos, estamos hablando de gente que hace operar un negocio. Pero no quiero que se me olvide, las mamis, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Mira, te cuento de las mamis. Antes de entrar a ese tema, justo cuando empezó la asociación y el movimiento a trabajar en conjunto para asegurar ciertas acciones dentro de los negocios, algo que fue fundamental fue cambiar el vocabulario. Y tú vas a decir, el vocabulario, ¿qué importancia tendría cambiarlo dentro de una organización? En la medida que nosotros fuimos cambiando el vocabulario de las personas que ahí trabajan y también compartir ese vocabulario con la gente que nos conoce, empezamos a darle ese giro al estigma, a cambiar la percepción que se tiene. Pasar del estigma a la profesionalización. Claro. Sí, exactamente. ¿no? Es que algo que hemos hecho a la dignificación, es justamente profesionalizar estos negocios. Los queremos ver, ahorita tenemos una visión de que queremos que sean empresas al final de cuentas, y una empresa tiene ciertas características para funcionar como tal, si no sería pues un changarro o un micronegocio, lo que sea, ¿no? Entonces, algo que fue fundamental fue cambiar el vocabulario. Por ejemplo, la bailarina, hoy se llama bailarina, pero antes era conocida pues como la teibolera, cosas por el estilo, ¿no? O la puta, ¿no? Exactamente. El table era conocido como table, ahora nosotros le llamamos centro nocturno, ¿no? Y en el caso de las mamis, ¿qué función cumplen? Hoy son asistentes de camerino, son las personas que se encargan de que la chica tenga todas las comodidades durante el camerino para poder salir a la pista de forma adecuada, es decir, le cuida su vestuario, a lo mejor se puede encargar de ir por su comida, de checar que sus cosas estén en orden, porque dentro del camerino hay varias personas, no está la asistente de camerino, está el estilista, porque se encargan de peinarlas, el maquillista. Entonces la asistente de camerino cumple una función muy particular, porque se puede decir que es la que la cuida previo a salir a la pista, y aparte y cuando regresa, porque exactamente, regresas porque hacen cambios de vestuario, por ejemplo, y ella es la que se encarga de tener todo en orden, por así decirlo. Hay una relación muy íntima entre una bailarina y una asistente de camerino, porque es la persona confianza exactamente, le encargas tus cosas, llámese celular, dinero, bolsa, lo que sea, ¿no? Entonces esa figura es muy importante porque tiene una relación muy íntima con la bailarina, aparte ya de las personas que están abajo, ¿no? Ahorita que te estoy escuchando, Carla, y para quienes escuchan también este programa, creo que todas en algún momento hemos visto el detrás de cámaras de películas, el detrás de cámaras de Miss Universo, no sé, en donde la actriz llega corriendo y ya le toca el cambio de escena, etcétera. Entonces se acercan 5 personas, 7, 10, 15, no sé, dependiendo del nivel de la producción. Ajá. Pero bueno, se acercan un número importante de personas, que yo te acomodo el chino, la otra te va a quitar los lentes, una te va a acomodar la blusa, te la va a quitar y te la va a cambiar, y que los zapatos y el maquillaje y tal. Todo eso lo trasladas a un centro nocturno y desde luego a lo mejor no son el mismo número de personas, el vestuario tendrá que ser necesariamente diferente, porque para quienes no lo sepan, no se puede trepar un tubo con un pants, o sea, no se puede, de verdad no se puede, ni con un vestido largo de cola impresionante, no, tampoco se puede, porque si no te resbalas y ya no haces nada. Exacto. Entonces, bueno, el vestuario tendrá que ser necesariamente diferente, pero es lo mismo. Sí, y de hecho, a veces hasta nos faltan personas que puedan ayudarnos. Por ejemplo, en uno de los negocios tenemos en promedio en una noche de jueves, viernes, 70 bailarinas. Imagínate, 70 bailarinas en un camerino, entrando, saliendo, cambiándose, peinándose, y tienes a 2, 3 máximo asistentes de camerino, es una locura. 70 bailarinas. Sí, y esto habla de la importancia económica, laboral. Claro. También resalta, yo creo que las personas se sienten seguras. Fíjate que a mí me gustaría ahondar un poquito en las personas que participan. Sí, porque el que haya 70 bailarinas en un negocio quiere decir que esas 70 bailarinas ven ese negocio como un lugar seguro. Por supuesto, y además dejar una cosa, y no tenemos más por seguridad.
No tenemos más por porque la noche ya no es más larga. Así es, porque la verdad es que hoy los negocios son tan seguros que es mucha la gente que quiere trabajar con nosotros. Permíteme mencionarte algunas otras personas que a mí me parece muy interesante, que colaboran y que hacen que esto sea seguro. Nosotros en los negocios tenemos un paramédico certificado todas las noches. Siempre pensamos que no va a haber ningún problema, pero por si no, ahí está, Tenemos en todos los negocios personas, jefes de mantenimiento que están por cualquier incidente que surja, que se vaya la luz, que haya un corto. Tenemos también, a personas que están supervisando que todo funcione bien. Es decir, somos verdaderas empresas. Déjame compartirte que actualmente los que están al frente de los negocios están participando en una capacitación empresarial. Ya llevan 3 meses en ella. Esta capacitación va a durar prácticamente 1 año, porque estamos construyendo gente que esté preparada para actuar en momentos de crisis, que esperemos que no lleguemos. Un ejemplo, un cliente bebe demasiado, no quiere pagar la cuenta, no lo vamos a sacar a patadas. Es gente que va a saber cómo actuar para decirle, oiga, a ver, usted me debe, pero si no me quiere pagar, no hay problema. A su casa y mañana tiene su demanda. Exactamente. Gente que le diga, creo que usted ya está muy bebido, señor. ¿Por qué no mejor nos deja su carro o que un chofer de los que están aquí se lo lleve y se regresa en un taxi? Gente que si ya vemos que está presentando algún síntoma, le hablamos al paramédico y el paramédico le diga, oiga, usted está a punto de una congestión alcohólica. Es decir, estamos construyendo lugares que de veras son un modelo de negocio que está llamando la atención, que es triste, a nivel internacional y no a nivel nacional. Yo quisiera ver, ahorita se me vinieron a la mente una cantidad importante de lugares donde en algún momento en mi vida yo estuve presente, que veía como amigos o amigas de veras estaban ya a punto de la congestión y el mesero, ¿qué más le traigo, jefe? Sí, claro. Y acá nosotros si estás viendo que ya se está ahogando, ¿sabes qué ¿cómo pasa? que qué más le traigo? Estuvimos rompiendo de forma interna muchos paradigmas. Sí, fuimos muy autocríticos. Exacto, mucha autocrítica y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer cambios porque la realidad actual hoy ya no nos permite funcionar como antes. Y parte de eso fue entender que tenemos en la primera idea es resguardar la seguridad de todos los que estamos en esos negocios, llámese los clientes, llámese los empleados, llámese las bailarinas, llámese el empresario. Eso es lo principal. Porque al final de cuentas, Carla, yo creo, y al menos yo así lo veo, estoy convencida de eso, de que cada una de las personas juega un papel decisivo dentro de este negocio. Es una maquinaria. Sin donde el cliente no hay negocio, sin la bailarina pues no hay Así cliente, sin el mesero pues no, o sea, vamos, cada quien juega un papel muy importante dentro del negocio. Estamos a 3 minutos de que se termine el programa. Nada más, antes de irnos, me gustaría que tanto Carlos como Carla nos compartieran no nada más la forma de contacto, sino también la forma en que podemos ayudar y apoyar al trabajo que ustedes realizan, ya sea tanto la asociación, Carla, también del Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, y las formas en las que quienes nos escuchan y están interesados o interesadas pueden adquirir este documento. Perfecto, pues rápidamente, mira, la forma de contacto vía Facebook, Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, nos mandan un inbox, les contestamos de la forma más directa que tenemos. También tenemos nuestra página de internet, estamos así como Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, pero el contacto directo es vía Facebook. También tenemos el Twitter, estamos igual como @Movimiento Pro Entretenimiento. ¿Y qué onda con cómo conseguir un ejemplar de esto? Fue un tiraje de 500 ejemplares. Ustedes nos mandan un inbox, nosotros les mandamos la copia a donde nos digan. Pero lo más importante, ahorita vamos a hacer la divulgación con las autoridades, por ejemplo, ahorita en el foro que vamos a estar en el Senado, este es como un foco principal, con otras asociaciones civiles, pero mándenos un inbox, nos explican por qué les gustaría tener un ejemplar de esto, por qué les interesa el tema, y con mucho gusto les hacemos llegar uno. Ahora que estuvimos en la Exposexo, estuvimos repartiendo también algunos ejemplares a las personas que están interesadas en el tema. Exacto, a quienes saben y sabemos que sí lo van a leer. Exactamente, sí. Carlos. Leti, pues mira, yo los invito a que la mejor manera de apoyarnos es que nos visiten. Te invito a que nos visites con tu pareja, con tu mamá, conócenos. Oye, me gustó. Sí, no, en serio, mira, Mónica, Fernanda, se convencieron, y mucho de lo que está aquí escrito no se lo platicamos, lo vivieron ellas, o lo confirmaron ellas a través de visitarnos. Creo que hoy son unas promotoras de nuestra actividad. Las invitamos a ustedes a que nos conozcan. Creo que la mejor manera de convencerlos, se van a dar cuenta que no estamos mintiendo, que no estamos construyendo falsedades, que esto es real. Y en la medida que ustedes se convenzan, nos van a ayudar a difundir.
Queremos cambiar la noche, queremos que esta ciudad tenga espacios dignos, queremos seguridad para todos. Creo que estamos en una lucha legítima, en una lucha legal, en una lucha posible. Esperemos seguir contando con el apoyo como ustedes, de más medios, y agradecerles estas oportunidades porque nos permiten seguir reforzando y dando a conocer todo lo que hemos hecho. No, al contrario, y a quienes tenemos la suerte de poder platicar con ustedes, nos permite también conocer, ahora sí que la otra cara de la moneda, no porque ustedes escuchen que una persona va a un centro nocturno, no significa que va a un lugar donde seguro que va a estar en se riesgo. cometa un delito contra las personas que ahí trabajan. Hay que informarnos y hay que acercarnos, como bien dice Carlos. Pues muchas gracias, Carla, muchas gracias, Carlos. Una vez más. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde aquí en Lo Chueco No es Derecho. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y el próximo martes hablaremos sobre delitos sexuales con el licenciado José Bonilla y nuestro invitado ese día. Hasta pronto.